Hola chicuelos y chicuelas, muy buenas. Vamos a seguir con la unidad 9, sobre todo recordando en este momento a mi amigo Ezequiel, que me ha escrito una nota en YouTube, en los canales de YouTube, cosa que agradezco muchísimo, diciéndome que por si por favor lo podía hacer cuanto antes porque tiene el examen esta semana que viene. Ay, madre, decídmelo con más tiempo, que a mí me encanta ayudaros, pero es que voy a ver si me da tiempo, por lo menos la lección 9 seguro, porque hoy la acabo. Hoy con los grupos sintácticos, con la reflexión sobre la lengua, la acabamos, porque luego quedaría solo ortografía. La unidad 10 espero intentar hacerla lo antes posible, mañana, pasado, a ver si lo puedo subir y le puedo ayudar, que de verdad lo que más me interesa es poderos ayudar. Aunque sea domingo como hoy, me vengo aquí abajo al garaje, que es donde lo grabo, para no molestar en casa, y os intento ayudar. Ezequiel, espero que te sirva de ayuda, que me has dicho que sí te sirve mucho y con eso a mí me basta para seguir. Bueno, que me enrollo. Unidad 9, primero de la ESO, ya vimos el apartado, es que vaya con la unidad 9, ojo, ya vimos el apartado de la métrica, por un lado, y ahora otro apartado bien gordo, que también es el principio de una cosa que vais a dar en segundo, en tercero, en cuarto, en ciclos, en bachillerato, madre mía, otra cosa que de verdad quizás sean un poquito más largas las clases porque hay que ver muchas cosas y muy despacio para que vayáis entendiéndolo perfectamente, poco a poco. Que si no, luego llegáis a tercero o a segundo de la ESO y decís, es que no, a mí el análisis no se me da, pues tranquilos, despacito, vamos a empezar muy despacio. Si no entendéis algo, me lo preguntáis, por favor. Venga, y empezamos. Grupos o sintagmas. Lo primero nos van a decir lo que es un grupo, el concepto de grupo, y luego nos van a ver, intentar explicar, o voy a intentar explicaros todos los grupos que hay, los 5 que hay. Aquí tenemos el concepto de grupo, luego vas al grupo nominal, y en la 190 te habla del adjetival y el adverbial, aunque también nos han hablado anteriormente de otros dos, el verbal y el preposicional. Bueno, yo todo esto prefiero hacerlo con mis canvas que generalmente utilizo. Aquí tenéis este canvas, grupos sintácticos, también llamados sintagmas. Antes los llamábamos siempre sintagmas, ahora grupos sintácticos, pero es lo mismo, que lo sepáis. La misma palabra te lo dice. ¿Qué es un grupo sintáctico? Pues un grupo sintáctico es un grupo de palabras, aunque puede ser una sola, puede ser una sola palabra, pero generalmente es un grupito de palabras, y solo va a haber 5 tipos. Esos grupitos de palabras no van a tener sentido completo, a no ser que sea solo el grupo verbal, pero los demás siempre van a necesitar otra cosa. No es una oración entera, no es una frase, no, son grupitos. Cualquier oración, por ejemplo, mi padre come tomates en mi casa todos los días. Fijaos que larga, mi padre come tomate en mi casa todos los días. Pues de ahí vamos a sacar un montón de grupos de estos. ¿Cómo se sacan los grupos? Para que lo sepáis, preguntando, haciendo preguntas al verbo. Si he dicho mi padre come tomates en mi casa todos los días, sabremos que el verbo es come, ¿no? Del verbo comer. Pues empezamos a preguntar, ¿quién come? Mi padre. Pues mi padre va a ser un grupo. ¿Qué come? Tomates. Pues tomates va a ser otro grupo. Mira, un grupo de una sola palabra. En mi casa, ¿dónde come tomates? En mi casa, pues en mi casa va a ser otro grupo. ¿Y cuándo come? Todos los días, pues todos los días va a ser otro grupo. Así es como se localizan los grupos. Y todos esos grupos van a poder ser de de estas 5 clases, de estos 5 tipos. Va a ser grupo nominal cuando su núcleo, es decir, la palabra más importante de esos grupitos que he dicho, si la palabra más importante es un sustantivo o un pronombre, grupo nominal. Cuando es un sustantivo que se llama nombre también, nombre o pronombre, nominal. Cuando es un adjetivo, la palabra más importante, pues va a ser adjetival. Cuando es un adverbio, va a ser adverbial. Esos 3 depende siempre de la palabra más importante. Luego los otros son muy fáciles porque el grupo verbal lo veremos bastante más adelante, pero es el verbo, lo que es el verbo, y otra cosa que llamaremos predicado cuando lo demos. Por ahora solo quedamos con el verbo. Y el grupo preposicional no es que sea una palabra más importante, no es cualquiera que empieza por preposición. Por ejemplo, lo que he dicho, mi padre come tomates en mi casa todos los días. Mi padre era un grupo, no empieza por preposición, no es preposicional. Tomates tampoco. En mi casa, mira, ese es en mi casa, como empieza por en, que es una preposición, ese es un grupo preposicional. Y luego todos los días tampoco empieza por preposición, pues será de otro tipo. Vamos a ver luego de qué tipo es. Por ahora, quedaos con que solo va a haber
5 grupos o 5 sintagmas: sintagma nominal o grupo nominal, sintagma adjetival o grupo adjetival, y así con los demás. No os inventéis, no digáis sintagma, por ejemplo, pronominal, como me dijeron alguna vez. No, no existe, siempre va a ser solo estos. Vamos con el primero. El grupo o sintagma nominal. Se puede poner GN o SN si es sintagma, según lo que prefiera vuestro o vuestra profe. Bueno, aquí al lado izquierdo tengo las cosas que podría tener un grupo nominal. Solo puede tener estas 3 cosas, no puede tener más. Y luego aquí al lado derecho pongo el orden más lógico en el que casi siempre viene. Vamos a ver ejemplos porque esto así de golpe a lo mejor os asusta. Mirad, un grupo nominal está claro, el núcleo siempre va a tenerlo, siempre, siempre. Es la única imprescindible. Estos dos, determinante y complemento del nombre, puede tenerlo o puede no aparecer, pero el núcleo siempre, si no, no sería grupo nominal, ¿verdad? Por ejemplo, si os dais cuenta, mi padre era un grupo, ¿verdad? Vale, ¿cuál es la palabra más importante de mi padre? Padre está claro que es el que come. En mí es una cosilla al margen. Bueno, ¿padre qué es? Sustantivo, ¿verdad? Sustantivo común, concreto, con todo eso, ¿no? Pues si la palabra más importante, padre, es un nombre o sustantivo, ese ya es un grupo nominal. Y padre va a ser el núcleo, ¿vale? Luego mi va a ser uno de estos dos. Ahora después lo veremos. Pero eso, que sepa. Tomates, por ejemplo, que mi padre come tomate. ¿Qué come tomate? Tomates es solo una palabrita, ¿no? Y es sustantivo. O sea, es otro grupo nominal. La palabra más importante es núcleo. O sea, lo que os he dicho, el núcleo siempre, siempre va a haber. Cuando es una sola palabra, el grupo nominal, pues es núcleo, está claro. Cuando son varias palabras, por ejemplo, mirad, aquí que tengo, cuando es una palabra, siempre va a ser núcleo. Puede ser núcleo sustantivo. Mira, mi padre come tomate, ¿verdad? Por ejemplo, tomate sería un núcleo sustantivo, o si en vez de mi padre, que son dos, es Pedro, pues sería núcleo sustantivo. Cuando es una palabra, siempre va a ser núcleo sustantivo o núcleo pronombre, porque muchas veces usamos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ¿verdad? Yo como patatas, vosotros coméis patatas. Puede ser un pronombre, no un sustantivo, pero solo va a ser eso. Cuando es una palabra es núcleo y puede ser sustantivo o pronombre, que eso lo tenemos aquí. Mira, el núcleo puede ser sustantivo o puede ser pronombre. No puede ser más el núcleo, no puede ser núcleo adjetivo, no. En el grupo nominal, en el adjetival sí, pero en el nominal siempre va a ser núcleo sustantivo, núcleo pronombre. Aquí os pongo las abreviaturas que se suelen utilizar. Vale. Cuando son dos palabras las que tiene el grupo, por ejemplo, aquí tenéis varios: la casa, dos ventanas, carne fresca, o en el ejemplo que me he inventado eso de mi padre, casi siempre va a ser esto de arriba, casi siempre es el orden lógico, un determinante y un núcleo. Determinante, núcleo, sustantivo. Sí, porque cuando tiene dos palabras ya no es núcleo pronombre, va a ser núcleo sustantivo. Y el determinante, porque pongo un asterisco, porque puede ser toda esta tipología de determinantes. Artículo, por ejemplo, si cojo coche, ¿vale? Un artículo, el coche, un coche. Demostrativo, este coche, ese coche. Posesivo, mi coche, tu coche. Numeral, un coche, dos coches. Cuantificador, algunos coches, bastantes coches. Interrogativo, ¿qué coche? ¿Cuál coche? Exclamativo, ¡qué cochazo! Vale, según el determinante que utilicemos. Cuando son dos palabras, casi siempre es determinante y sustantivo. Por ejemplo, la casa, que este determinante sería artículo, tiene dos ventanas, que este determinante sería numeral, ¿vale? Y luego el núcleo sustantivo, por supuesto, siempre. Ya digo que cuando son dos palabras, los grupos nominales suelen ser eso: esta chica, mi moto, una casa, con un determinante y un núcleo sustantivo. Aquí os pongo otra cosa que podría ser, pero es más rara, que sea un núcleo y un complemento del núcleo. Claro, este es obligatorio. Entonces, si son dos palabras, van a ser este y este, o este y este. Está claro, ¿no? Pero casi siempre va a ser determinante y núcleo. Núcleo y complemento del nombre es rara vez, pero bueno, aquí os pongo un ejemplo para que veáis que puede ser. Claro, si vosotros estáis haciendo ahí, ¿qué tengo? Carne fresca. Pues ya sé que carne fresca es un grupo, ¿no? Porque me responde a la pregunta ¿qué tengo? De carne fresca, ¿cuál es la más importante? Carne, que es lo que tengo de verdad, carne. ¿Carne qué es? Un sustantivo, pues ya sé que es un grupo nominal. Entonces, Kiko me dijo que si era un grupo nominal que tenía dos,
Podría ser casi siempre determinante y núcleo, pero otras veces podría ser núcleo y complemento del nombre. Claro, si la primera es núcleo, el determinante casi nunca va detrás, el determinante va adelante. Entonces va a ser núcleo y complemento del nombre, es decir, una cosa que completa el significado de esta. Me dice cómo es la carne. Vale, perfecto. Pero casi siempre, si son dos palabras, determinante y núcleo. Y cuando son más de dos, ya no tres, tres, cuatro, cinco, ya sí lo más lógico es que tenga las tres. Determinante, núcleo y complemento del nombre. ¿Vale? Aquí pongo varias posibilidades. Mi tío de Lugo es guapo, mi hija mayor es morena, mi hija Lucía es rubia. ¿Por qué pongo estos tres ejemplos? Para que veáis que cuando tenemos un complemento del nombre, porque aquí está claro que es determinante mi, tío, núcleo sustantivo. Determinante mi, núcleo, hija. Determinante mi, núcleo, hija. Y todo lo demás va a ser el complemento del nombre. Te complementa a tío, a hija o a hija. ¿Y cómo puede ser ese complemento? Solo puede ser estas tres cosas. O bien en adjetivo, como en el caso del medio, mayor, que dice cómo es la hija. O una aposición, que suele ser un nombre propio, Lucía, el río Tajo, mi hija Lucía, el rey Felipe, o un grupo entero o varias palabras que van a empezar por preposición. Mi tío de Lugo, ¿veis cómo empieza por preposición? Estos son los ejemplos, ¿vale? Ya os digo, ejemplo, en resumen, una palabra, núcleo, o sustantivo o pronombre. Dos palabras, casi siempre este y este, determinante y núcleo. Y el determinante sí puede ser artículo, os recuerdo los artículos, el, la, los, las, un, una, unos, unas. Demostrativos, os recuerdo los demostrativos, este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas. Posesivo, os lo recuerdo, mi, tú, su, nuestro, vuestro, suyo. Nuestra, vuestra, nuestro, vuestro, nuestras, vuestras, siempre en femenino y en plural, ¿vale? Numeral, pueden ser cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, u ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Cuantificadores, cuando no te dicen el número exacto, algunos, varios, bastantes, siempre que vengan con un sustantivo, ¿eh? Algunos coches, bastantes chicas, muchos aprobados, o sobresalientes mejor. Interrogativo, ¿qué, cuál es exclamativo? ¿Qué, cuál es con interrogación o con exclamación? Vale. Vamos a ver ejemplos. Mirad, con una palabra sola, claro, si lo metéis en oraciones enteras vais a ver que siempre te responden a preguntar. Juan es guapo. ¿Quién es guapo? Juan. Mi primo es guapo. ¿Quién es guapo? Mi primo. Te responden a una pregunta al verbo, ¿vale? Esas plantas verdes son bonitas. ¿Quiénes son bonitas? Esas plantas verdes. Y así. Y entonces, para saber ese grupo cómo es, vamos a buscar la palabra más importante. De Juan está claro que es la única. Y fijaos cómo es núcleo sustantivo, porque los grupos nominales os he dicho que era un núcleo sustantivo o, como este, núcleo pronombre. Son los dos únicos ejemplos. O un núcleo sustantivo o un núcleo pronombre. Cuando el grupo nominal tiene dos palabras, aquí tenemos un ejemplo y aquí tenemos otro. Os he dicho que casi siempre va a ser un determinante y un núcleo. Mira, determinante y núcleo, determinante y núcleo. Es que casi siempre va a ser así. El núcleo sustantivo sí, el determinante puede cambiar. En este caso es posesivo, mi, en este caso es cuantificador, algunas. Pero si os dais cuenta, si son dos, determinante y núcleo, casi siempre. Y cuando son más de dos, tenemos los otros ejemplos, esas plantas verdes, la casa de campo, unos bonitos ojos, tu tío Enrique, toda la tarde. Nos venimos primero a los que ya he explicado y que son los más normales. Este es el más habitual, el orden que os había puesto yo, el determinante, el núcleo y el complemento del nombre. Determinante, núcleo y complemento del nombre. Si os acordáis, el complemento del nombre podía ser adjetivo, podía ser aposición o podía ser otro grupo que empezaba por preposición, ¿no? Pues aquí tenemos todos los ejemplos. Mira, determinante, núcleo, complemento del nombre, adjetivo. Otro, determinante, núcleo y todo lo demás complemento del nombre, en este caso grupo preposicional. Y el último que habíamos dicho, aquí, determinante tú, núcleo tío y la aposición, complemento del nombre, aposición. Y estos otros dos que hay aquí en las esquinas inferiores es que son ejemplos raros, que también pueden aparecer, pero no es lo lógico. Los otros son los más habituales, ¿eh?
Por ejemplo, unos bonitos ojos. Claro, si yo digo, mi chica tiene unos bonitos ojos. ¿Qué tiene mi chica? Unos bonitos ojos. Unos bonitos ojos sería un grupo. ¿Cuál es la palabra más importante? Está claro, ojos, que es lo que tiene. Y como es un sustantivo, ya sé que va a ser todo un grupo nominal o sintagma nominal. Aquí está el núcleo, digo, por delante que había determinantes, ¿serán los dos determinantes? Este sí, porque es artículo, pero este en cuanto veáis que es un adjetivo, vais a decir, este no es un determinante, es un complemento del nombre. Lo que pasa es que en vez de ponerlo detrás, unos ojos bonitos, que estaría bien dicho, me lo han adelantado. A veces lo hacen. Y hay otras ocasiones que mirad, es casi igual que este. Toda la tarde llovió. ¿Cuándo llovió? Toda la tarde. Grupo nominal. ¿Por qué nominal? Porque tarde es un sustantivo. Sustantivo porque hablamos de la tarde, no yo tardé o vino muy tarde, que ahí no sería un sustantivo, sería un adverbio, pero en este caso que es la tarde, esta tarde, una tarde, sí es un sustantivo. Delante hay dos determinantes, anda, pues esta vez sí, porque toda es un determinante cuantificador y la un determinante artículo. Que sepáis que también puede haber dos determinantes, aunque lo lógico es lo otro. Hemos acabado con el más difícil y más largo, el grupo nominal. Vamos con el adjetival, que va a ser casi igual que el adverbial, por eso es muy fácil. El grupo adjetival, cuando tiene una sola palabra, bueno, igual que el nominal podía tener determinante, núcleo y complemento del nombre, el adjetival, esto es lo único que puede tener. Núcleo sí, además que es la que es imprescindible, va a ser obligatorio que lo tenga cuando hay un grupo adjetival, que no siempre hay grupos adjetivales. Pero un determinante nunca, jamás, no suelen tenerlo. Se les llama modificadores, ¿vale? Y luego, claro, en vez de en complemento del nombre, como el núcleo era un nombre, pues era un complemento del nombre, pero es que el núcleo es un adjetivo, pero se llama complemento del adjetivo. Aunque este es raro que aparezca, ¿eh? Estos dos sí pueden aparecer, este sobre todo, ¿vale? Mirad este ejemplo. Tú eres lista, porque cuando es solo una palabra, el grupo adjetival, mirad este ejemplo, tú eres lista. Vamos a sacar los grupos. ¿Quién eres lista? Tú sería un grupo. Por cierto, nominal con núcleo pronombre, ¿eh? ¿Cómo eres? Lista. Este es otro grupo de una sola palabra. Lista, ¿qué tipo de palabra es? ¿Un adjetivo? Pues ya sé que es un grupo adjetival. Y núcleo adjetivo, por supuesto, si es una sola palabra, es núcleo adjetivo. Cuando son dos palabras, este es el orden que lleva siempre. Ya no digo que suele llevar, como en el nominal. En el adjetival y adverbial, siempre. El modificador adverbio y el núcleo adjetivo. Modificador es decir, el que me dice si mucho o poco, muy lista, poco lista, algo lista, bastante lista, demasiado lista. Este primero va a ser el modificador adverbio, siempre, modificador adverbio. Y el segundo, el núcleo adjetivo. ¿Y cuando tiene más? Muy raro de ver, este es muy raro, ¿eh? Pero entonces si tiene más de dos palabras ya entra en acción el que nos faltaba, el complemento del adjetivo. Estos son fáciles porque como veis no pueden ser de varios tipos, el determinante podría ser de muchos, pues el modificador siempre es un adverbio, el núcleo siempre es un adjetivo y el complemento del adjetivo siempre va a ser un grupo preposicional. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿vale? El complemento del adjetivo cuando tiene más de dos palabras puede ser, puede haber modificador adverbio o no, o sea, este puede estar, pero estos dos sí. Si está, miradle aquí abajo, este es un vaso lleno de agua, porque este no tiene modificador, sería lleno, que es el adjetivo, núcleo, de agua, que es el complemento. Pero también podríamos decir muy lleno de agua, y entonces ya tendríamos el modificador adverbio. Muy lleno de agua, y así. Mirad ejemplos. Cuando es de una sola palabra y es un grupo adjetival, núcleo adjetivo, nada más. Aquí tenéis esta y aquí tenéis esta. Siempre va a ser núcleo adjetivo. Cuando son dos palabras, siempre va a ser modificador adverbio, núcleo adjetivo, modificador adverbio, núcleo adjetivo. Siempre, en este caso, vamos, bastante inteligente, demasiado amable, muy listo, algo guapo, siempre van a ser así, ¿eh? Y cuando son de más de dos palabras, aquí los tenéis, puede ser todo, las tres cosas, modificador, adverbio, núcleo y el grupo preposicional, que es el complemento del adjetivo, muy experto en lengua, o podemos eliminar este, orgulloso de mi trabajo, o haber dicho aquí simplemente experto en lengua. Hay veces que tiene modificador y hay veces que no, pero lo que sí tiene es el núcleo adjetivo y el grupo preposicional que va a ser el complemento de este adjetivo.
El adverbio no voy a tardar mucho porque es prácticamente igual, lo veis, modificador adverbio, núcleo adverbio, complemento del adverbio, claro, si el núcleo es un adverbio, el complemento es del adverbio. Y pasa lo mismo, cuando es solo una palabra va a ser este, núcleo, adverbio, tú llegas pronto, tú llegas tarde, tú llegas aquí, ¿vale? Va a ser, cuando es un adverbio es núcleo, adverbio. Cuando son dos palabras van a ser estas dos. El modificador adverbio, muy pronto, algo pronto, bastante pronto, y el núcleo adverbio. Y cuando son de más de dos pasa lo mismo, puede ser este y este solo o los tres. Ay, perdón. Mirad, en este caso los tres hemos puesto muy, modificador, cerca, núcleo de Toledo, el grupo preposicional. Si hubiéramos dicho solo cerca de Toledo, pues este no existiría. Ejemplo de grupos adverbiales, igual que los adjetivos, si es solo una palabra, núcleo adverbio, núcleo adverbio. Si son dos palabras, siempre la primera, modificador adverbio, núcleo adverbio, modificador adverbio, núcleo adverbio. Y si son de más de dos, podemos tener aquí el modificador o no. En este primer caso no tenemos el modificador, tenemos las otras dos, el núcleo adverbio y el complemento del adverbio, que siempre va a ser un grupo preposicional. O podemos tener también otra palabra más y es modificador adverbio, muy, núcleo adverbio, cerca y el grupo preposicional complemento del adverbio. El grupo preposicional, que en el libro te viene en el primer margen a la izquierda, no sé por qué no lo ponen con todos, porque es también importante, pero ¿qué pasa? Que es muy fácil. En este caso, los dos, siempre van a existir los dos. Acordad que en el grupo nominal puede haber solo uno, el núcleo, en el adverbial y adjetival también, solo uno, el núcleo. Sin embargo, en el preposicional van a aparecer siempre los dos. ¿Por qué? Porque va a tener un enlace que es la preposición. En el ejemplo que había dicho yo era como en mi casa, ¿verdad? Mi padre come tomates en mi casa. En mi casa, pues en va a ser este, el enlace preposición, y mi casa, el término, que casi siempre va a ser un grupo nominal. Aquí hay varios ejemplos. De Madrid, en mi casa, con su hermano mayor. Porque he puesto estos ejemplos para que veáis que puede ser de dos palabras, de tres, de cuatro, pero siempre la primera de, en, con va a ser una preposición y el 99% de veces el resto va a ser un grupo nominal. Madrid, mi casa, mira, Madrid que es un núcleo sustantivo, mi casa que es un determinante posesivo y un núcleo sustantivo, y su hermano mayor que es un determinante, un núcleo sustantivo y un complemento del nombre adjetivo. ¿Verdad? Siempre. Ejemplos, aquí los tenéis, mirad. En Barcelona, más o menos como antes, el enlace preposición y el término grupo nominal, que se suele hacer así, se pone una rayita abajo porque luego arriba hay que poner si es una palabra núcleo, si son dos el determinante y el núcleo, si son más de dos determinante núcleo o determinante núcleo, determinante núcleo y complemento del nombre, lo que surja. Pero se suelen poner dos rayitas, una más abajo con el término para luego poder poner aquí lo que es. Y este, ¿por qué lo tengo en este colorín? Porque es uno raro. He dicho el 99% de veces sería un grupo nominal. Sí, pues hay algunas veces que no. Pero vosotros y vosotras sois tan inteligentes que vais a decir, uy, desde muy lejos, desde... Ha dicho Kiko que todo lo que empieza por preposición, es decir, te vi desde muy lejos. ¿Dónde te vi? Desde muy lejos. Vale, sabemos que es un grupo. Anda, empieza por preposición, pues ya está. Grupo preposicional, aquí pondremos una raya entera aquí abajo, grupo preposicional. Y Kiko dijo que todos los grupos preposicionales son un enlace preposición, correcto, y todo lo demás un término grupo nominal. Vale, pues lo ponéis, grupo nominal. Si no os dais cuenta no pasa nada, un fallito, pero seguramente os dais cuenta cuando digáis, a ver este grupo nominal, ¿cuál es la palabra más importante? ¿Muy o lejos? Lejos, ya está, pues este es el núcleo. Y vais a decir, anda, pero no es un sustantivo, lejos es un adverbio de lugar. Núcleo adverbio. Pues entonces es un grupo adverbial, no es nominal. ¿Vale? Cuando veáis que el núcleo no es un sustantivo os daréis cuenta. Pero le digo que este es rarísimo. Y el último es el grupo verbal, que no lo vamos a ver todavía porque es el verbo más todo el predicado y tenemos que saber diferenciar sujeto y predicado para poder ver esto, ¿eh? Así que nada más. Vamos a ver... bueno, aquí tenéis cómo se localizan grupos verbales, pero lo vamos a dar mejor cuando veamos el sujeto y el predicado. Pero fijaos, para que veáis, por ejemplo, cuando sepamos hacer todo esto, que va a ser seguro en la unidad que viene, y diferenciemos de sujeto aquí mis padres, y predicado estos dos, pues que sepáis que el predicado
es el grupo verbal entero, que siempre va a tener el verbo dentro, llegaron, predicado. Mira, mi hermano pequeño tiene 6 añitos. Este es el predicado, tiene 6 añitos, que ya sabremos en la unidad que viene o cuando nos toque, sabremos diferenciarlo, sabremos que este es el sujeto y este es el predicado. Pues el predicado es el que hay que poner grupo verbal, ¿vale? Y ahora os digo más o menos consejos para que sepáis diferenciar los grupos. Más o menos lo hemos visto, pero lo vemos más detenidamente. Mira, lo primero es localizar el verbo. Y lo segundo, hacerle todas las preguntas posibles para localizar los grupos. Venga, con un ejemplo. Ayer mis abuelos llegaron rápidamente a la fiesta. 1. Localizar el verbo en la oración. Si alguno tiene dudas o se le da mal, os pongo aquí consejos. El verbo siempre vamos a poderlo poner en infinitivo, es decir, va a ser una palabra de estas que siempre se va a poder acabar en ar, ir. Mir, abuelor, llegar, llegar, rapidar, fiestar. Bueno, a lo mejor alguno se equivoca y dice, ayer, acaba en er. Bueno, tendríamos estas dos posibilidades, ayer y llegar. Vamos a ver las siguientes. Una palabra que podemos ponerla en pasado, en presente y en futuro. Esta ya no la podéis poner. Esta siempre está en pasado. Ayer siempre pasado. No podéis decir ayer, ayer. No. Sin embargo, llegar sí. Mis abuelos llegaron en pasado. Mis abuelos llegan en presente. Mis abuelos llegarán en futuro. Y además, es una palabra que delantito de ella, delante, podemos conjugarla. Podemos poner yo, tú, ellos. En este caso, ellos llegaron. Yo ayer, tú ayer, él ayer. No, ellos llegaron. Si cumple estas tres cosas, si la palabra puede acabar en ar, ir, que va a ser su infinitivo, que ya hemos dado el verbo, si se puede poner en pasado, en presente, en futuro, y si se puede poner delante yo, un pronombre personal, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ese es el verbo. Así que es, mira, llegaron, aquí lo tenemos todo, así que eso es. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues todas las preguntas posibles. ¿Quiénes llegaron? ¿Qué llegaron? ¿Dónde llegaron? ¿Cuándo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Cuánto llegaron? ¿A quién llegaron? ¿Para qué llegaron? Todas las que se os ocurran. Mira, quiénes llegaron, cuándo llegaron, cómo llegaron, dónde llegaron. ¿Por qué uso esas? Porque son las que están en la oración. Mirad, aquí tenéis. Si yo pregunto, ¿cuándo llegaron? La respuesta es ayer, ¿vale? Pues ayer es un grupo. Ya, vale, ya os he puesto que es adverbial, sí, porque es una sola palabra y es un adverbio. ¿Quiénes llegaron? Mis abuelos. Lo pongo en un coro clarito para ver que mis abuelos es otro grupo entero. En este caso nominal, sí, porque claro, la palabra más importante es abuelos y es un sustantivo, pues por eso grupo nominal. Anda, y tiene dos, pues este va a ser el determinante, como siempre. Vale, bien. ¿Cómo llegaron? Rápidamente. Pues rápidamente, mirad, aquí es un grupo y si el que sepa que como es una sola palabra y es un adverbio, pues núcleo adverbio, grupo adverbial. Y por último, ¿dónde llegaron? A la fiesta. Aquí os dais cuenta que empieza por una preposición, pues grupo preposicional, que va a ser la A, el enlace preposición, y aquí otra rayita entera, que sería término grupo nominal. Y este grupo nominal tendría el determinante artículo, la, y el núcleo sustantivo. ¿Verdad que sí? Míralo, aquí lo tenemos todo. Y eso es lo que terminaréis haciendo cuando lo veamos más despacio, seguramente en la unidad que viene. Y nada más, chicos y chicuelas. Hemos acabado esta exposición. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. 28 minutos. Venga, nos da tiempo a ver algunos ejercicios. Hasta 45 como mucho. 30 minutos de explicación, está bien. Y ahora, venga, grupo nominal. No, aquí. Por ejemplo, mira, indica la categoría gramatical de todas las palabras de los siguientes grupos sintácticos. Categoría gramatical es decir si es adjetivo, si es determinante, si es sustantivo. Nos preguntan esto para luego que sepamos distinguir los grupos. ¿Qué era un sustantivo el núcleo? Grupo nominal. ¿Qué era un adjetivo? Grupo adjetival y así. Tendréis que decir, hay muchos, yo voy a hacer 3 y ya, 3 es un determinante numeral, si queréis decir más, cardinal, ¿no? Enormes te dice cómo es algo, entonces es un adjetivo. Y pirámides se le puede poner delante determinantes, las pirámides, mis pirámides, esta pirámide, y esos son los sustantivos. Una oscuridad eterna, una determinante, está claro. Artículo, además. Bueno, a mí me gusta llamarlo artículo porque eran artículos determinados, el la, los las, artículos indeterminados, un, una, unos, unas. Otros profesores pueden decir que una es un determinante cuantificador, un determinante numeral incluso, pero a mí me gusta seguir llamándolo artículo, como antiguamente.
Oscuridad. ¿Se le puede poner delante determinante? Sí, lo tiene además. Una oscuridad, la oscuridad, mi oscuridad, esta oscuridad. Sustantivo, aunque parece raro, pero claro, porque es un sustantivo abstracto, ¿no? Un sustantivo. Ah, yo veo la oscuridad. Si tú no ves ni torta, pero. Y eterna te dice cómo es la oscuridad. Las cosas que nos dicen cómo son adjetivos. Entonces ya teníamos determinante, adjetivo, sustantivo, determinante, sustantivo, adjetivo. Y muy deprisa. Muy es un adverbio de cantidad, deprisa es un adverbio de modo. Te dice cómo va, deprisa. Si os dais cuenta, el adjetivo te responde a cómo es, cómo está. ¿Cómo son las, cómo es, cómo son? ¿Cómo son las pirámides? Enormes. Adjetivo. ¿Cómo es la oscuridad? Eterna. ¿Cómo es? Sin embargo, si es cómo más otro verbo, por ejemplo, cómo llegó o cómo fue, muy deprisa. Es un adverbio. ¿Vale? Venga, aquellas horas interminables, aquellas determinante, horas sustantivo, interminables, me dice cómo son las horas, adjetivo, los demás los hacéis vosotros. Identifica el núcleo, ya los hemos visto, aquí en este caso pirámides, que es la más importante. En Egipto hay 3 enormes pirámides. ¿Qué es lo que hay de verdad? Pirámides. Oscuridad, deprisa, horas, son las más importantes. Especifica de qué tipo son los grupos sombreados. Bueno, a ver, perdón, de qué tipo de grupo se trata en cada caso. Tendré que decir, claro, si aquí la más importante es un sustantivo, grupo nominal. Si aquí es un sustantivo, grupo nominal. Es que aquí es un adverbio, grupo adverbial. Y si en esta vuelve a ser un sustantivo, grupo nominal. Y así con las demás. Y aquí, bueno, casi siempre, si la palabra más importante es siempre que es un adverbio, delante que había de los adverbios, ¿os acordáis en lo que hemos explicado? Un modificador adverbio. ¿Vale? Que suele ser modificador, adverbio. Por ahora no nos dicen el modificador, pues bueno, pues adverbio y adverbio. Y así. Perfecto. Vamos con las del grupo nominal. Estaban solo de grupo nominal, así que localiza en el siguiente texto grupos nominales que respondan a las estructuras incluidas en la ilustración del margen. Esta es complicadita. Mirad, tenemos que buscar una que tenga un determinante artículo, un complemento del... O sea, un artículo, un adjetivo, un sustantivo y un grupo preposicional. ¿Vale? Vamos a ver. Pues es difícil, claro, y está al final. Si os dais cuenta, mirad, la castigada esposa de Lot. Si os dais cuenta, tenemos el determinante artículo, el adjetivo, complemento del nombre, que nos lo han puesto delante del núcleo, castigada, el núcleo sustantivo, esposa, y el complemento del nombre que empieza por preposición, de Lot. ¿Vale? A ver, un determinante numeral y un núcleo sustantivo es fácil, buscar un número y un sustantivo, ¿vale? Vamos a ver. A ver, alguno puede decir, un peregrino. Ya os he dicho que a mí personalmente me gusta más llamarle artículo. Yo vendría a este que es muchísimo más claro. 7 días, numeral y sustantivo, ¿verdad? Y así buscáis el resto, ¿vale? Analiza estos grupos nominales y preposicionales según el modelo. El modelo lo tenéis aquí, mirad, ¿eh? El grupo preposicional, la preposición y el grupo nominal, siempre que os he dicho. Aquí les llaman núcleo, seguramente vuestro profe no los llame núcleo. Ponga enlace preposición, término, grupo nominal, porque este grupo, el que va a ser el núcleo, va a ser el árbol dentro de su término. Pero bueno, a ver qué os dicen los profes. Por ejemplo, una mañana. Acordaos, grupo nominal con 2 palabras, que os he dicho que era casi siempre determinante, núcleo, determinante, artículo, núcleo, sustantivo. La entrada de la caverna de más de 2 palabras, como era casi siempre, determinante, artículo, núcleo, sustantivo, complemento del nombre, grupo preposicional. ¿Vale? Aquí igualito, determinante, artículo, núcleo, sustantivo, complemento del núcleo, grupo preposicional. ¿Vale? Hacerlo con el resto, pero viendo la explicación creo que va a resultar fácil. Localiza los pronombres del primer párrafo del texto, clasifícalos y di a qué sustantivos sustituyen. Pero una mañana mientras el monje rezaba con sus palomas, estas asustadas de pronto echaron a volar abandonándolo. Aquí vais a tener que tener cuidado, sobre todo con unos pronombres que van pegaditos a los verbos y no sabemos que son pronombres. ¿Vale? Porque si veis yo, tú, él, nosotros, vosotros, lo vais a ver rapidísimo, ¿verdad? Pero estos que vienen pegaditos ahí, no los veis y también son pronombres. Generalmente son la tercera persona del singular, ¿vale?
Abandonándolo, abandonándola, comiéndose. Esos son también pronombres, ¿vale? Aquí tenéis otro, saludar, lo. Aquí tenéis otro, lo invitó. Tened cuidado, no me digáis la, porque la va con un sustantivo, entonces es un determinante. Cuando va pegado a un verbo, antes o después, es un pronombre, pero tened cuidado con eso. Mira, indicando le, ahí tenemos otro pronombre. Todos esos son pronombres. Y al último. No está. Entonces ya nos vamos a la última página, que no quiero alargarme demasiado. Hacemos unos poquillos, en este caso de adjetival y adverbial, y me despido. Núcleo de los siguientes grupos. Sabemos que van a ser adjetivos o adverbios, ¿verdad? Y clasifícalos en adjetivales o adverbiales, claro. Después de la cena, el núcleo es después, que es cuando nos dice, ¿cuándo va a pasar? Después. ¿Y qué es después? Un adverbio de tiempo, ¿no? Pues te va a ser después de la cena, va a ser un grupo adverbial, con su núcleo después y todo lo que va detrás, ya os lo he dicho, complemento del adverbio. Harto de tantas mentiras. Harto de tantas mentiras. ¿Cómo estoy? Harto de tantas mentiras. ¿Cuál es la palabra más importante? Harto, que es como estoy de verdad. ¿Cómo es? ¿Cómo está? Adjetivo. Pues harto, adjetivo. Todo esto, grupo adjetival. Y es muy fácil porque después del núcleo del adjetivo siempre suele venir un grupo grupo preposicional complemento del adjetivo. Preparado para el partido. ¿Cómo estás? Preparado para el partido. ¿Cómo estás? Preparado. ¿Cómo es? ¿Cómo está? Adjetivo también, grupo adjetival. Poco atractivo. ¿Cómo es? Atractivo. ¿Cómo es? ¿Cómo está? Adjetivo, grupo adjetival. Y el último ya, que ya os hago la mitad. Encima de mí. Encima es un adverbio de lugar, ¿verdad? Pues grupo adverbial. Y como siempre, después del núcleo viene un complemento del adverbio, grupo preposicional. Podríamos haber puesto en todos estos delante lo que he dicho que a veces viene, que era el modificador adverbio. Es que cuantificador se llamaba antes, ahora lo han cambiado de modificador, ¿vale? Por ejemplo, bastante después de la cena, muy harto de tanta mentira, muy preparado, muy poco atractivo, muy encima. Y hubiera entonces delante del núcleo el modificador adverbio que puede haber. Estas las hacéis vosotros y vosotras. Clasifica los grupos o rasgados en el siguiente texto y analízalos. Bueno, pues vamos a ver. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Hago 2, que más de la mitad no puede ser. Más alejados del centro. Aquí tenéis que buscarlo primero. La palabra más importante. Nos hablan de unos barrios los que están más alejados del centro. ¿Cuál es la palabra más importante? Alejados, que es cómo están de verdad. ¿Y cómo es? ¿Cómo está? ¿Qué nos decía? Adjetivo. Pues grupo adjetival. Delante del núcleo adjetivo, que iba siempre el modificador adverbio. Y detrás del núcleo adjetivo, que iba siempre el complemento del adjetivo, grupo preposicional, porque empieza por preposición. Todos los puentes. Ah, mira, no es un puente para ver si nos engañan, porque no es ni adjetivo ni adverbio. Todos los puentes. ¿Cuál es la palabra más importante? Todos los puentes tienen escaleras. ¿Quiénes tienen escaleras de verdad? Los puentes. Entonces, puentes es la más importante. Pero en este caso, puentes es un sustantivo, chicuelos. No me digáis adjetivo o adverbio, ¿no? Puentes, los puentes, mis puentes, estos puentes, unos puentes. Sustantivo. Por lo tanto, es un grupo nominal. Y delante del núcleo que suele haber siempre, determinantes. Vamos a ver si son dos determinantes o es que me han anticipado el complemento del nombre. Todos es un determinante cuantificador y lo es un determinante artículo. Pues ya está. ¿Vale? Y con esto hemos acabado la explicación de todos los grupos y hemos hecho prácticamente toda la tarea. Chicuelos, chicuelas, hasta la próxima.